Hola, soy Elena. El día que cumplí 75 años, mi único hijo, Mateo, tomó los ahorros de toda mi vida, el último sacrificio que me quedaba, y se lo regaló a su suegro frente a mis propios ojos. Mi amor de madre se convirtió en la alfombra roja para la vanidad de otros. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible las personas que más amas en el mundo? Antes de que te cuente cómo las llaves de esa casa se convirtieron en el arma que me destrozó el corazón, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una madre traicionada decide que su silencio vale más que todo el oro del mundo. Todo comenzó con un sueño, o al menos eso creía yo. Era el sueño de una casa perfecta en Coral Gables, un lugar con un patio grande donde mi nieto podría correr y una habitación extra para que yo pudiera visitarlos. Para lograrlo, vendí la última propiedad que me quedaba de mi esposo, un pequeño terreno que habíamos comprado con la ilusión de construir nuestra propia casa de retiro. Junté cada centavo de mis ahorros, el dinero que había guardado por décadas trabajando como bibliotecaria, y compré esa casa de 450,000. La puse a nombre de Mateo, pensando que no había mayor prueba de amor que asegurar el futuro de mi hijo. Yo seguiría en mi modesto apartamento en Hialeah, feliz de saber que ellos estaban bien. Mi hijo Mateo y su esposa, Isabela, siempre fueron muy buenos para hacerme sentir que mi ayuda era indispensable. Se quejaban constantemente de sus problemas de dinero, de lo difícil que era mantener su estilo de vida. Pero yo no era ciega. Veía el BMW nuevo que manejaban, la ropa de diseñador que vestía Isabela, las cenas en restaurantes caros que publicaban en sus redes sociales. Aun así, yo les daba lo que me pedían, pequeños préstamos que nunca se devolvían. En el fondo, tenía un miedo terrible a convertirme en una carga. Y mi generosidad era mi manera de comprar mi lugar en sus vidas, de sentir que todavía era útil, que todavía me necesitaban. La idea de la casa fue de Isabela. Una tarde vino a mi apartamento con folletos de bienes raíces y los ojos llenos de lágrimas falsas. Me habló de la inseguridad de rentar, de cómo mi nieto necesitaba estabilidad, un hogar de verdad. Mateo la apoyaba, diciendo que con una casa propia podrían finalmente respirar. Me pintaron un cuadro tan convincente de su sufrimiento que mi corazón de madre no pudo resistirse. Vendí el terreno sin pensarlo 2 veces, ignorando una pequeña voz en mi interior, la voz de mi difunto esposo que siempre me decía: Elena, el amor se demuestra con hechos, no con sacrificios que te dejan sin nada. Pero yo creía que este era el mayor hecho de amor de todos. El día de la mudanza llegó, y el sol de Miami brillaba con una intensidad casi burlona. Estaba parada en la acera, frente a la hermosa casa de 2 pisos, con su césped perfectamente cortado y sus ventanas impecables. Sentía un nudo de orgullo y emoción en la garganta. Este era el resultado de mi vida de trabajo, la culminación de mi amor por mi familia. Entonces, un lujoso Mercedes-Benz negro se detuvo justo enfrente. De él bajó Ricardo, el padre de Isabela, un hombre con un traje caro y una sonrisa arrogante que nunca me había gustado. Saludó a todos con aire de superioridad, y en ese momento una extraña sensación de frío recorrió mi espalda, a pesar del calor sofocante. Mateo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, se paró en el porche de la casa. Isabela estaba a su lado, radiante, mirándolo con una expresión de triunfo. Yo esperaba que me llamara, que me diera un abrazo y me dijera: «Gracias, mamá». En lugar de eso, levantó las llaves de la casa, haciéndolas tintinear en el aire, y miró directamente a su suegro. «¡Papá!», gritó con una voz demasiado alta, una voz de actor en un escenario. «Este regalo es para ti, en agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros». El mundo se detuvo. Escuché los aplausos de algunos amigos de Ricardo que estaban allí, pero para mí, todo se volvió un silencio ensordecedor. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, mi sacrificio, mi amor, el recuerdo de mi esposo, todo reducido a un espectáculo humillante para impresionar a un hombre que ya lo tenía todo. Las llaves, esas pequeñas piezas de metal que yo había pagado con mi vida, ahora estaban en las manos de Ricardo, quien las aceptó con una palmada en la espalda de mi hijo. No pude decir nada. Las palabras no salían. Solo sentí las lágrimas calientes corriendo por mis mejillas. Nadie me miró.
Ni Mateo ni Isabela estaban demasiado ocupados en su celebración. Me di la vuelta, caminé hasta mi viejo carro y me fui de allí sin mirar atrás. Esa noche, en la soledad de mi pequeño apartamento en Hialeah, el dolor era físico. Me sentía estafada, borrada, como si mis 75 años de vida no hubieran significado nada. Cada rincón de mi hogar me recordaba un sacrificio hecho por ellos. El sofá viejo que no cambié para darles dinero para su boda, las vacaciones a las que nunca fui para pagar la matrícula de mi nieto. Me di cuenta de que no solo me habían quitado mi dinero, me habían robado mi dignidad. Me habían usado como un puente para llegar a sus ambiciones y, una vez que cruzaron, lo quemaron sin piedad. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, sintiendo un vacío que nunca antes había conocido. Pero a la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por mi ventana, algo había cambiado. El dolor seguía ahí, pero estaba cubierto por una capa de hielo. La tristeza se había transformado en una calma fría y decidida. Recordé de nuevo las palabras de mi esposo, pero esta vez no con nostalgia, sino como una instrucción. Sé siempre precavida, Elena. Papelito habla. Y recordé el acuerdo de donación. Mi abogado, en ese entonces, me había sugerido añadir una pequeña cláusula, una condición. Mateo e Isabela se habían reído, diciendo que era una desconfianza innecesaria entre familia. Pero yo insistí. En ese momento, en la quietud de mi sala, supe que ese papel no era solo un documento legal. Era mi única arma. Pasaron 2 días de silencio absoluto. No llamé, y ellos tampoco lo hicieron. Supongo que esperaban que mi dolor se disipara como el rocío de la mañana, que la madre abnegada que siempre habían conocido simplemente perdonara y olvidara. En esos 2 días el apartamento se sentía como una tumba, pero también como un capullo. Repasé cada conversación, cada sacrificio, cada sonrisa falsa. La humillación ya no quemaba. Se había enfriado hasta convertirse en un trozo de acero en mi pecho. Fue entonces cuando recordé el nombre completo del amigo de mi esposo, Javier, un abogado ya retirado pero con una mente tan afilada como siempre. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Era recuperar la narrativa de mi propia vida, una que mi hijo había intentado borrar con un gesto grandilocuente y vacío. Al tercer día, mi teléfono sonó. Era Mateo. Mi corazón dio un vuelco traicionero, una última chispa de esperanza que se extinguió en cuanto oí su voz. No había ni una pizca de arrepentimiento. Hablaba con una energía frenética, contándome lo impresionado que había quedado Ricardo, cómo ese gesto había solidificado su posición en la familia de Isabela. Me hablaba de negocios, de oportunidades que se abrían gracias a la generosidad de la familia. Mi sacrificio no era más que un peldaño en su escalera de ambiciones sociales. Escuché en silencio. Cada palabra suya era una palada de tierra sobre el amor que una vez sentí. Él ni siquiera notó mi silencio, demasiado absorto en su propio monólogo de éxito. Cuando finalmente hizo una pausa, esperando mi habitual aprobación, mi respuesta fue tan fría que pareció sorprenderlo. Me alegro por ti, Mateo, dije, y nada más. No hubo un mijo. No hubo calidez, solo el eco de un vacío. Pude sentir su confusión a través de la línea. ¿Estás bien, mamá? Suenas rara. En lugar de derrumbarme y contarle cómo me había destrozado, simplemente respondí. Estoy perfectamente. Tengo cosas que hacer. Hablamos luego, y colgué. Fue la primera vez en mi vida que le cortaba una llamada. Sentí un temblor en mis manos, una mezcla de miedo y una extraña sensación de poder. Había movido la primera pieza en un tablero que ni siquiera sabía que estaba jugando. Al día siguiente, Isabela apareció en mi puerta sin avisar. Se veía impecable, como siempre, con un vestido de lino blanco que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Su presencia en mi humilde apartamento de Hialeah era una disonancia visual, un recordatorio de los 2 mundos que ahora nos separaban. Traía un pastel de una pastelería cara, un gesto de paz tan falso como su sonrisa. Elena, querida, comenzó, con esa voz melosa que usaba cuando quería algo.
Mateo me dijo que sonabas un poco decaída. Queríamos asegurarnos de que estuvieras bien. Sabemos que todo fue muy repentino el otro día. No era una disculpa, era una evaluación, una misión de reconocimiento para medir el alcance del daño. Dejé que hablara, observándola mientras colocaba el pastel sobre mi modesta mesa de cocina. Hablaba de lo estratégico que había sido el regalo, de cómo Ricardo ahora los ayudaría a entrar en un exclusivo club de campo. Mencionó el BMW nuevo de Mateo, diciendo que era una inversión en su imagen. Cada palabra era una justificación envuelta en la lógica del materialismo. Yo no decía nada, solo asentía lentamente, dejando que el silencio llenara el espacio entre sus frases. Mi silencio la ponía nerviosa. Estaba acostumbrada a que yo llenara cualquier vacío con palabras de consuelo y apoyo. Pero la fuente se había secado. Ahora, mi silencio era un espejo, y no le gustaba lo que veía reflejado en él. Viendo que su encanto no funcionaba, cambió de táctica. La sonrisa se desvaneció un poco, y su voz adquirió un tono más práctico, casi de negocios. Por cierto, Elena, dijo casualmente, mientras admiraba una de mis viejas fotos familiares. Estuvimos viendo los papeles de la casa y los impuestos a la propiedad en Coral Gables son bastante altos. Pensábamos que, como parte de tu regalo, quizás podrías ayudarnos con el primer año. Sería un gran alivio para nosotros. El descaro me dejó sin aliento. No solo me habían humillado, ahora esperaban que siguiera financiando el trofeo de su vanidad. Querían la casa, el estatus y que yo pagara la cuenta. Fue la confirmación final de que para ellos yo no era una madre, sino un cajero automático. En ese instante, el trozo de acero en mi pecho se convirtió en una columna vertebral. La miré directamente a los ojos, y por primera vez, no vi a la esposa de mi hijo, sino a una extraña con intenciones rapaces. Mi voz, cuando salió, era tranquila pero inquebrantable. No. Una sola palabra. No di explicaciones, no mostré enojo. Solo un no, rotundo y definitivo. La cara de Isabela se transformó. La máscara de amabilidad se cayó, revelando una expresión de incredulidad y furia. ¿No? Repitió, como si fuera una palabra en un idioma extranjero. Después de todo lo que hacemos por mantenerte incluida en nuestras vidas, ¿nos dices que no? Se levantó bruscamente, tomó su bolso de diseñador y se fue dando un portazo que hizo temblar mis ventanas. Después de que se fue, me senté en mi viejo sofá, el corazón latiendo con fuerza. No sentía triunfo, sino una profunda y dolorosa claridad. La batalla había comenzado oficialmente. Ya no había vuelta atrás. Tomé mi agenda, esa que usaba para anotar citas médicas y cumpleaños, y busqué el número de Javier. Lo encontré bajo la letra J, escrito con la caligrafía de mi difunto esposo. Marqué los números con dedos temblorosos. Cuando contestó, su voz cálida y familiar fue como un bálsamo. Javier, dije, soy Elena, la viuda de Ricardo. Necesito tu ayuda. Creo que cometí un terrible error. La oficina de Javier no era un despacho lujoso en Brickell, sino una habitación en su casa llena de libros de derecho y fotos de sus nietos. Olía a café y a papel viejo, un aroma que me transmitió una sensación de seguridad inmediata. Le conté toda la historia, sin omitir ningún detalle humillante. No lloré. Mis lágrimas se habían secado esa primera noche. Hablé con una calma que me sorprendió a mí misma, como si estuviera relatando la historia de otra persona. Javier me escuchó sin interrumpir, sus ojos inteligentes fijos en mí. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, luego se inclinó hacia adelante y me preguntó con voz suave. Elena, ¿guardaste una copia del acuerdo de donación que firmaste? Saqué de mi bolso el sobre manila que contenía el documento. Mis manos temblaban ligeramente mientras se lo entregaba. Era el papel que selló mi ruina, pero también, esperaba, mi salvación. Javier se puso sus gafas de leer y lo examinó con la minuciosidad de un cirujano. Pasó las páginas lentamente hasta que se detuvo en la segunda. Su dedo índice se posó sobre un párrafo específico, la cláusula que su colega me había insistido en añadir y que Mateo e Isabela habían minimizado como una formalidad innecesaria. Levantó la vista y por primera vez ese día vi una chispa de lucha en sus ojos. Aquí está, dijo, con una media sonrisa.
La ingratitud manifiesta es una de las pocas causas para revocar una donación. Y ellos, Elena, te acaban de entregar la prueba en bandeja de plata. Al salir de la casa de Javier, el sol de la tarde de Miami se sentía diferente. Ya no era burlón, sino cálido, casi cómplice. Caminé hacia mi viejo carro, el mismo que me había llevado lejos de esa escena de traición, y sentí un peso levantarse de mis hombros. El dolor seguía allí, una herida profunda que tardaría en sanar, pero ya no estaba sola en mi pena. Ahora tenía un plan, un camino. Tenía un arma que ellos mismos me habían dado, su propia arrogancia. Por primera vez en muchos años no me sentía como una anciana invisible y vulnerable. Me sentía como Elena, una mujer que había sido derribada, pero que estaba a punto de levantarse, no con ruido y furia, sino con la fuerza silenciosa e implacable de la ley. Mi primera acción no fue emocional, sino metódica. Fui a mi banco, el mismo donde por años había depositado mis cheques de la biblioteca, y pedí un extracto detallado de mis cuentas de los últimos 6 meses. Quería una copia oficial de la transferencia bancaria de los $450,000. La joven cajera que me atendió fue amable, pero su eficiencia era impersonal. Mientras la impresora zumbaba, sacando la prueba en blanco y negro de mi sacrificio, me sentí extrañamente calmada. Sostener ese papel en mis manos era como sostener un ancla. Ya no era solo una historia de dolor en mi cabeza. Era un hecho documentado, una transacción fría y cuantificable. Salí del banco sintiendo que había recuperado la primera pieza de mí misma. No con gritos ni lágrimas, sino con un simple trozo de papel sellado por el banco. Esa misma tarde Javier me llamó. Su voz sonaba más enérgica que en la mañana. Me explicó que la ingratitud manifiesta era una base sólida, pero que podía ser un camino largo y subjetivo de probar en una corte. Sin embargo, la cláusula que habíamos incluido era mucho más poderosa y directa. Se trataba de una condición suspensiva. La donación era válida siempre y cuando la casa fuera la residencia principal de Mateo y su familia directa. Al regalársela a Ricardo, habían violado esa condición de manera flagrante e inmediata. El regalo a tu suegro no fue solo un insulto, Elena, me dijo con una voz grave. Fue un incumplimiento de contrato. ¿Tienes alguna prueba escrita, algún mensaje o correo electrónico, donde ellos te hablaran de sus planes de vivir allí? Colgué el teléfono y sentí una nueva oleada de propósito. Pasé horas revisando mi viejo teléfono, mis dedos torpes desplazándose por años de conversaciones. Al principio solo encontraba mensajes triviales y peticiones de dinero. Pero entonces lo vi. Una larga cadena de mensajes de texto con Isabela de hacía unos meses, cuando me estaba convenciendo de comprar la casa. Sus palabras, que en su momento me parecieron tan llenas de anhelo familiar, ahora se leían como un guión perfectamente ensayado. Imagínate, Elena, un hogar para siempre para nosotros, un lugar donde mi hijo pueda crecer seguro, nuestro nido familiar gracias a ti. Imprimí cada uno de esos mensajes. Cada frase era una daga, pero también era una bala en mi arsenal. Tenía la prueba de su engaño, escrita con sus propias palabras. Al día siguiente, una fuerza que no entendía me llevó a conducir hasta Coral Gables. Necesitaba verlo con mis propios ojos. No me acerqué demasiado, solo lo suficiente para ver la casa desde el otro lado de la calle. El Mercedes de Ricardo estaba estacionado en la entrada, como un rey en su trono. Un equipo de jardineros estaba trabajando en el césped, plantando unas palmeras altas y costosas que no estaban allí el día de la mudanza. Estaban borrando cualquier rastro de la casa que yo había imaginado, transformándola en un monumento a su propia vanidad. Verlos remodelar el jardín con mi dinero fue como si estuvieran arrancando las flores directamente de mi corazón. Era una profanación, una demostración de que mi sacrificio no solo había sido olvidado, sino que estaba siendo activamente borrado. Justo cuando estaba a punto de irme, con el sabor amargo de la derrota en la boca, la puerta principal se abrió. Salieron Isabela y Ricardo, riendo a carcajadas. Se acercaron a uno de los jardineros, gesticulando hacia las nuevas palmeras. Apagué el motor de mi carro y bajé un poco la ventanilla, el corazón latiéndome en los oídos.
El viento me trajo fragmentos de su conversación, pero entonces Ricardo levantó la voz para que el trabajador lo escuchara por encima del ruido de la maquinaria. Y lo oí, tan claro como si me lo estuviera diciendo a la cara. Y dile a tu jefe que la factura va a mi nombre. La vieja ya pagó su parte, ahora nos toca a nosotros disfrutar. La vieja. Así me llamaban a mis espaldas. La fuente de dinero anónima y sin rostro. Esa palabra, dicha con tanto desprecio casual, me rompió lo poco que quedaba de mi corazón, pero también forjó mi determinación en acero puro. No recuerdo cómo conduje hasta la casa de Javier. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Entré sin siquiera tocar el timbre y le conté lo que había escuchado, repitiendo la frase una y otra vez como si quisiera exorcizarla. La vieja ya pagó su parte. Javier no dijo nada. Simplemente me sirvió un vaso de agua y esperó a que mi temblor se calmara. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra de consuelo. Cuando finalmente hablé con más calma, su expresión era sombría. «Eso lo cambia todo, Elena», dijo en voz baja. «Legalmente es difícil de usar, pero moralmente es la prueba definitiva. Han demostrado una falta total de respeto y gratitud. Ahora no tengo ninguna duda. Procederemos con toda la fuerza de la ley». Javier se sentó en su escritorio y comenzó a redactar la notificación legal. De vez en cuando me leía en voz alta algunas frases. El lenguaje era formal, implacable. Se notifica formalmente la revocación de la donación del inmueble, cito en incumplimiento flagrante de la condición estipulada en la cláusula 4.b del acuerdo de donación. Actos de ingratitud manifiesta que constituyen una ofensa grave contra la dignidad de la donante. Escuchar mi dolor traducido a ese idioma tan preciso y poderoso fue extrañamente sanador. Era como si mi herida, antes invisible y personal, se estuviera convirtiendo en un caso sólido, en un argumento irrefutable. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos, era la ley contra su arrogancia. Mientras Javier daba los toques finales al documento, una sombra de duda se apoderó de mí. Saqué mi teléfono y miré una foto de mi nieto sonriendo, ajeno a todo este conflicto de adultos. Una punzada de culpa me atravesó. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de destruir su familia, de ponerlo en medio de una guerra amarga por una casa y por dinero. Le expresé mi miedo a Javier, mi voz apenas un susurro. ¿Y si esto lo aleja de mí para siempre? Él es lo único puro que me queda de esa familia. El peso de esa decisión me pareció de repente insoportable. Por un momento estuve a punto de decirle que se detuviera, que lo olvidara todo. Javier dejó de teclear y me miró por encima de sus gafas. Su respuesta no fue la de un abogado, sino la de un amigo que había vivido una larga vida. Elena, a veces el amor más grande que podemos dar no es un regalo, sino un límite. No estás destruyendo a tu familia, estás enseñándole a tu nieto una lección que sus padres no pueden, que la dignidad no tiene precio y que las acciones tienen consecuencias. Protegerlo también significa protegerlo del ejemplo que le están dando. Estás asegurando que una parte de su herencia, la tuya, no se base en la codicia, sino en el respeto propio. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Tenía razón. Esto no era por mí, era también por el futuro de ese niño. Con una mano firme que ya no temblaba, tomé el bolígrafo que Javier me ofrecía y firmé los documentos. El sonido de la punta del bolígrafo rasgando el papel fue definitivo, como el cierre de un capítulo doloroso de mi vida. Mañana, a primera hora, un mensajero entregará una copia certificada a Mateo, a Isabela y a Ricardo, explicó Javier, guardando los papeles en 3 sobres separados. La mecha está encendida, Elena. Ahora solo queda esperar. Salí de su casa y me subí a mi carro. Mientras conducía de regreso a Hialeah, no sentía ni alegría ni tristeza. Solo sentía una calma profunda y absoluta. La guerra silenciosa había terminado. La tormenta estaba a punto de desatarse, y por primera vez yo no le tenía miedo. Estaba lista. La noche después de firmar los papeles fue la más tranquila que había tenido en meses. El aire en mi pequeño apartamento de Hialeah se sentía más ligero, como si una presión invisible se hubiera disipado. No hubo ansiedad, no hubo un nudo en mi estómago. Solo había una calma extraña, la calma que precede a una tormenta que tú misma has convocado.
Sabía que al amanecer, el mundo de mi hijo, un mundo construido sobre mi sacrificio, comenzaría a temblar. Mientras me preparaba para dormir, miré el sobre que contenía mi copia de la notificación legal sobre la mesita de noche. Ya no era un simple papel, era una declaración de independencia. Era la prueba de que mi amor tenía un límite, y ellos lo habían cruzado sin mirar atrás. Por primera vez, no me sentí como una víctima esperando el siguiente golpe, sino como una mujer que había decidido, finalmente, ponerse de pie. A la mañana siguiente, preparé mi café como de costumbre. El sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Todo era normal, pero yo sabía que era la última mañana de normalidad. El mensajero ya debía estar en camino, recorriendo las calles de Miami con 3 sobres que cambiarían todo. Me senté en mi viejo sofá, el teléfono en la mesita a mi lado, silencioso. No lo miraba con miedo, sino con una curiosidad casi clínica. ¿Cuál sería la primera reacción? ¿Confusión? ¿Enojo? ¿Una llamada fingiendo preocupación? Esperaba que la primera grieta en su fachada de superioridad no tardara en aparecer. Cada minuto que pasaba en silencio era un minuto más en el que ellos vivían en la ignorancia, disfrutando de una casa que, legalmente, ya no les pertenecía. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla con el café. Cerca de las 10 de la mañana, mi teléfono sonó. Mi corazón dio un pequeño salto, pero no era el número de Mateo. Era Javier. Su voz era tranquila y profesional. Buenos días, Elena. Solo para informarte que las 3 notificaciones han sido entregadas y firmadas. La de Ricardo fue recibida por su asistente personal en su oficina de Brickell. Y la de Mateo e Isabela la recibió ella misma en la puerta de la casa en Coral Gables. El reloj ha comenzado a correr. Hizo una pausa y luego añadió, con un tono más personal. Ahora viene la parte difícil. No contestes, no importa lo que digan o hagan. Cada llamada, cada mensaje es una prueba de su desesperación. Tu silencio es tu fortaleza ahora. ¿Entendido? Asentí, aunque él no podía verme. Entendido, Javier. Colgué el teléfono sintiendo que mi aliado invisible había reforzado mis defensas. No pasaron ni 15 minutos. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de Mateo. Lo abrí con manos firmes. Mamá, ¿qué es esto? Me llegó un papel muy extraño de un abogado con tu nombre. Debe ser un error. ¿Puedes llamarme para aclararlo? Leí el mensaje 2 veces. La incredulidad en sus palabras era palpable. Ni siquiera consideraba la posibilidad de que fuera intencional. En su mente, yo era incapaz de una acción tan decisiva. Yo era la madre abnegada, la figura de fondo que siempre estaba ahí para solucionar problemas, no para crearlos. Sentí una punzada de mi antiguo yo, el impulso de llamarlo y suavizar el golpe, de explicarle. Pero entonces la imagen de Ricardo llamándome la vieja apareció en mi mente como un relámpago y apagué la pantalla del teléfono, dejándolo sobre la mesa. No habría respuesta. Entonces comenzaron las llamadas. La primera fue de Mateo. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Inmediatamente después el teléfono volvió a sonar. Era Isabela, hice lo mismo. Durante los siguientes 20 minutos se turnaron, como si estuvieran coordinando un asalto. El sonido del timbre se convirtió en la banda sonora de mi mañana, una melodía insistente y cada vez más frenética. Me levanté y fui a la cocina a lavar mi taza de café, dejando que el teléfono siguiera sonando en la sala. Con cada timbre que ignoraba, sentía que recuperaba un pequeño trozo de mi poder. Ellos estaban acostumbrados a que yo respondiera al instante, a que su necesidad fuera mi prioridad. Estaban descubriendo, de la manera más dura posible, que las reglas del juego habían cambiado para siempre, y que la jugadora que siempre habían considerado pasiva ahora controlaba el tablero. Después de una breve pausa, la estrategia cambió. Llegó un nuevo mensaje de texto, esta vez de Isabela. El tono ya no era de confusión, sino de pura ira contenida. Elena, no sé a qué estás jugando, pero más te vale que pares esta locura ahora mismo. Ricardo ya está hablando con sus abogados. Esto es una ofensa grave y no te saldrás con la tuya. Estás cometiendo el peor error de tu vida. La amenaza era clara. La máscara de la nuera dulce y preocupada se había caído por completo.
revelando el rostro frío y calculador que yo siempre había sospechado que existía. Lejos de asustarme, su mensaje me dio una extraña sensación de validación. Era la prueba de que había tocado un nervio, de que había amenazado lo único que les importaba, el dinero y la apariencia. Su pánico era la confirmación de su culpa. Una hora más tarde llegó la llamada que esperaba y temía al mismo tiempo. Un número desconocido, con código de área de Miami. Sabía quién era. Dejé que la llamada se perdiera y, como esperaba, un minuto después, recibí una notificación de un nuevo mensaje en el buzón de voz. Con el corazón latiéndome un poco más rápido, lo escuché. La voz de Ricardo era exactamente como la recordaba, arrogante, condescendiente y llena de una autoridad que no admitía réplica. «Señora», comenzó, la palabra cargada de desprecio. «He sido informado de su ridícula maniobra legal. Le doy un consejo, por el bien de su familia. Retire esta demanda absurda de inmediato. No tiene idea de con quién se está metiendo. Tiene 24 horas para entrar en razón, o la haré entrar en razón yo». La amenaza no era velada. Era una declaración de guerra de un hombre acostumbrado a aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. En lugar de sentir el miedo que él pretendía inspirar, sentí una oleada de furia fría. El mismo hombre que se había beneficiado de mi sacrificio, que me había humillado con su desprecio, ahora intentaba intimidarme para que volviera a mi lugar de anciana sumisa e invisible. Tomé mi teléfono, guardé el mensaje de voz y se lo reenvié a Javier por correo electrónico con una sola línea, para que conste en el archivo. Intento de intimidación. Fue un acto pequeño, casi trivial, pero para mí fue monumental. Ya no estaba reaccionando con dolor o lágrimas. Estaba actuando con estrategia, documentando cada uno de sus movimientos, convirtiendo sus propias armas de arrogancia y poder en munición para mi causa. La vieja estaba aprendiendo a pelear y estaba usando las herramientas que ellos mismos le habían proporcionado. El resto del día fue un bombardeo incesante. Las llamadas y los mensajes se volvieron un torbellino de emociones. Súplicas de Mateo. «Mamá, por favor, piensa en tu nieto». Acusaciones de Isabela. «Nos estás destruyendo por puro egoísmo». Y más amenazas veladas de números desconocidos que supuse eran asociados de Ricardo. El teléfono vibraba sin parar sobre la mesa, un animal desesperado atrapado en una jaula. En un momento de claridad, tomé el dispositivo, entré en la configuración y activé el modo no molestar. La pantalla seguiría iluminándose, registrando su pánico, pero el sonido y la vibración cesarían. El silencio volvió a mi apartamento, pero esta vez era un silencio elegido, un escudo que yo había levantado. Me preparé una taza de té y me senté a leer un libro, negándome a dejar que su caos invadiera mi paz recién recuperada. Esa noche, antes de acostarme, sentí la curiosidad de mirar el teléfono. Lo encendí y la pantalla se llenó de notificaciones. Conté rápidamente, más de 50 llamadas perdidas entre los tres y casi un centenar de mensajes de texto sin leer, cada uno más desesperado que el anterior. Era un tapiz digital de su desmoronamiento. Ver esos números en la pantalla no me produjo alegría, sino una profunda y melancólica sensación de finalidad. El puente que me unía a ellos, un puente que yo había construido con amor y que ellos habían incendiado con avaricia, ahora era solo cenizas. Apagué la pantalla y puse el teléfono a cargar en la cocina, lejos de mi habitación. Por primera vez desde el día de la mudanza me fui a la cama sin sentir el peso del mundo en mis hombros. Dormí profundamente, mientras afuera, la tormenta que yo había desatado apenas comenzaba a rugir. A la mañana siguiente, no esperé. La pasividad se había ido. En su lugar, había una certeza tranquila. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados. El silencio de mi teléfono era más ruidoso que sus gritos del día anterior, porque era el silencio de la bestia herida que planea su próximo ataque. Me vestí con un vestido sencillo pero digno, el que solía usar para las reuniones importantes en la biblioteca. Hice café, me senté en mi sofá y esperé. No con miedo, sino con la serenidad de quien ha aceptado el campo de batalla. Sabía que vendrían, era inevitable. No podían concebir que yo, la figura dócil y complaciente de sus vidas, pudiera sostener una ofensiva por más de 24 horas.
Mi apartamento en Hialeah, mi pequeño santuario, estaba a punto de convertirse en el escenario del acto final. No tardaron mucho. Pasadas las 9, un golpe seco y autoritario resonó en mi puerta. No era el toque vacilante de un vecino, era una exigencia. Me levanté sin prisa, mi corazón latiendo a un ritmo constante y firme. Al mirar por la mirilla, los vi, Mateo e Isabela. Sus rostros eran una máscara de furia y ansiedad. Mateo parecía pálido, casi enfermo. Isabela, por otro lado, tenía los ojos encendidos de una rabia helada. Abrí la puerta y me hice a un lado para dejarlos pasar, sin decir una palabra. Entraron como una ráfaga de viento helado, su energía caótica invadiendo la paz de mi hogar. Verlos allí, de pie en mi modesta sala, con su ropa cara y su aire de superioridad ultrajada, era como ver a dos depredadores fuera de su hábitat natural, confundidos y peligrosos. ¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo?, espetó Isabela, sin siquiera un saludo. Su voz era un silbido agudo. Mateo se pasó una mano por el pelo, su rostro una mezcla de pánico y súplica. Mamá, por favor, tienes que detener esto. Ricardo está furioso, está hablando de demandarte por difamación, por fraude. No entiendes en lo que te estás metiendo. Intentaba usar el miedo como su arma, el mismo miedo que me había controlado durante años. Pero el miedo ya no vivía en mí. Los miré a ambos, a mi hijo y a la mujer que lo había moldeado a su imagen y semejanza, y sentí una lástima profunda y distante, como si estuviera viendo una película antigua de una familia que una vez conocí. Mi respuesta fue tan suave que tuvieron que guardar silencio para escucharla. No estoy haciendo nada, Mateo. Estoy deshaciendo un error, el error de pensar que mi amor era incondicional, cuando para ustedes era transaccional. Isabela soltó una risa amarga y cruel. ¿Amor? Esto no es amor, es una venganza senil. Nos diste un regalo y ahora nos lo quieres quitar. Eso es robar. Se acercó a mí, su dedo acusador a centímetros de mi cara. Yo no retrocedí, la miré fijamente a los ojos y vi el vacío que había detrás de su ira. El pánico de perder el estatus, el BMW, la casa en Coral Gables que era su trofeo. Estaba defendiendo ladrillos y cemento, mientras yo defendía mi alma. Justo en ese momento, la puerta de mi apartamento, que había quedado entreabierta, se abrió de golpe. Era Ricardo. No había llamado, no había pedido permiso. Simplemente entró, llenando el pequeño espacio con su presencia imponente y su costosa colonia. Detrás de él, en la calle, pude ver el reflejo del sol en el capó de su Mercedes negro, el mismo vehículo que había sido testigo de mi humillación. Su llegada cambió la atmósfera por completo. Ya no era una disputa familiar, era una ejecución. Suficiente, dijo con una voz grave que silenció a su hija y a mi hijo. Sus ojos fríos se posaron en mí. Se acabaron los juegos, Elena. Vas a llamar a tu abogado de pacotilla ahora mismo y vas a retirar esta estupidez. O te juro que pasarás el resto de tus días enredada en litigios que no puedes permitirte. La amenaza colgó en el aire, pesada y sofocante. Mateo me miraba con ojos suplicantes, como si me pidiera que me rindiera para salvarlo. Isabela sonreía con suficiencia, segura de que su padre arreglaría el desastre. Pero Ricardo había cometido el mismo error que ellos, subestimarme. Había asumido que su poder y su dinero eran las cartas más altas en cualquier juego. No sabía que yo tenía un as bajo la manga, uno que no tenía nada que ver con la riqueza. Con una calma que los descolocó, caminé hacia mi pequeña estantería. Saqué un sobre manila y lo puse sobre la mesa de centro. Era mi copia del acuerdo de donación, el arma de Chekhov que ellos mismos me habían ayudado a cargar. No voy a llamar a nadie, Ricardo, dije, mi voz clara y firme. Abrí el sobre y saqué el documento. Mis manos no temblaban, porque no hay nada que retirar. Todo lo que hice fue hacer cumplir nuestro acuerdo. Sus ojos se entrecerraron, escépticos. Deslicé el papel por la mesa hacia él. Página 2, cláusula 4 pro B. Quizás la recuerdes. Es la que tu hija describió como una formalidad innecesaria. Pude ver el momento exacto en que la leyó.
Su rostro, antes una máscara de arrogancia, se contrajo en una mueca de incredulidad. La cláusula era simple e irrefutable. La donación estaba condicionada a que la propiedad fuera la residencia principal de Mateo y su familia directa. El regalo que le habían hecho a él era la prueba misma del incumplimiento. Pero no había terminado. Mientras él procesaba el golpe, saqué otro fajo de papeles del sobre. Eran las impresiones de los mensajes de texto de Isabela. Los puse suavemente sobre el acuerdo de donación. Y estas, dije, mirando directamente a Isabela, cuya cara había perdido todo su color, son todas las veces que me aseguraste que la casa sería su nido familiar, un hogar para siempre para mi nieto. Vuestro engaño no solo fue inmoral, fue meticulosamente documentado. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Se podía oír el zumbido del viejo refrigerador en mi cocina. Era el sonido de su mundo derrumbándose, no con un estruendo, sino con el susurro de unos papeles sobre una mesa. Ricardo fue el primero en reaccionar, pero no con furia, sino con la resignación helada de un hombre de negocios que sabe cuándo ha perdido. Miró a su hija y a Mateo con un desprecio que me heló la sangre. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Incompetentes. Se dio la vuelta y salió de mi apartamento sin una palabra más, dejando a los otros dos solos en medio de los escombros de su plan. Isabela me miró con un odio puro, sin diluir. «Te arrepentirás de esto», siseó, antes de seguir a su padre. Se había quedado sin argumentos, sin poder, solo con su veneno. Mateo se quedó atrás, inmóvil en el centro de mi sala. Se veía destrozado, un hombre reducido a un niño asustado. Finalmente levantó la vista, y en sus ojos vi una última y desesperada chispa de la manipulación que tan bien conocía. «Mamá», comenzó, su voz rota, «después de todo lo que he hecho por ti», pero lo interrumpí, no con un grito, sino con una calma mortal. «No, Mateo, la pregunta es, después de todo lo que yo he hecho por ti, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí?» No supo qué responder. La verdad era una pared contra la que sus excusas no podían rebotar. Se quedó allí, con la boca abierta, derrotado. «Quiero que te vayas», le dije en voz baja. No era una orden, era una declaración, un límite que había tardado 75 años en establecer. «Necesito que te vayas de mi casa, ahora». Asintió lentamente, como un autómata, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró, como si quisiera decir algo más, pero no encontró las palabras. O quizás se dio cuenta por primera vez de que ya no había palabras que pudieran arreglar lo que había roto. Cerró la puerta detrás de él y el clic del cerrojo sonó como el punto final de la historia más larga y dolorosa de mi vida. Me quedé sola en mi apartamento, en el silencio ensordecedor que dejaba su partida, y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo. El aire ya no olía a miedo ni a obligación. Olía a libertad. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no fue vacío, sino completo. Era un silencio denso, lleno de todo lo que no se había dicho durante años, lleno de la fuerza de mi decisión. Me senté en mi viejo sofá, el mismo que había presenciado tantas de mis lágrimas silenciosas, y por primera vez en décadas no me sentí sola. Me sentí entera. No había euforia en mi victoria, solo una profunda y agotadora sensación de paz. La guerra había terminado. No porque yo hubiera ganado, sino porque había decidido dejar de pelear en sus términos. Había abandonado un campo de batalla donde el amor era el arma y yo era la única víctima. En la quietud de mi sala, rodeada por los fantasmas de mis sacrificios, finalmente entendí que la persona que más necesitaba mi protección era yo misma. Un par de semanas después, Javier me llamó para darme las noticias finales. Los abogados de Ricardo habían intentado un par de maniobras, amenazas vacías sobre una contrademanda, pero la cláusula era hermética. El incumplimiento era tan evidente que no tenían caso. La casa de Coral Gables estaba, sin ninguna duda, legalmente devuelta a mi nombre. Mateo e Isabela nunca más intentaron contactarme directamente. Supongo que Ricardo, en su fría lógica empresarial, les dejó claro que la batalla estaba perdida y que su incompetencia le había costado una vergüenza pública entre sus círculos.
La casa, ese monumento a la codicia y la traición, era mía de nuevo. Pero yo sabía que nunca podría poner un pie en ella. Estaba manchada con el recuerdo de la humillación, y para mí, un hogar debe ser un santuario, no un mausoleo de un amor muerto. Tomé la decisión sin dudarlo. Puse la casa en venta de inmediato. El mercado inmobiliario de Miami estaba en auge, y en menos de un mes la propiedad se vendió por un precio incluso superior al que yo había pagado. Ver el dinero de vuelta en mi cuenta bancaria no me produjo felicidad, sino una sensación de alivio, como si hubiera extirpado un tumor. Era la prueba tangible de que había recuperado lo que era mío. No era solo el dinero, era mi seguridad, mi independencia, los años de trabajo y ahorro que ellos habían intentado borrar con un gesto teatral. Con esa transacción no solo vendí un inmueble, vendí el último vestigio de la mujer que fui, la que se sacrificaba hasta desaparecer. Ahora, con esos fondos, podía empezar a construir la vida de la mujer que quería ser. Una tarde, mientras organizaba mis papeles, encendí mi viejo teléfono, el que había mantenido en modo silencioso. La pantalla se iluminó con un número que me heló la sangre. 152 llamadas perdidas. La mayoría de Mateo, algunas de Isabela, unas cuantas de números desconocidos. Era el registro digital de su pánico, un monumento a su desesperación. Junto a las llamadas, había un último mensaje de voz de Mateo grabado el día después de que se fuera de mi apartamento. Escuché los primeros segundos. Su voz era un lamento autocompasivo, lleno de «¿Cómo pudiste hacernos esto?» y «¿No piensas en tu familia?». No había ni una pizca de arrepentimiento, solo la indignación de quien ha perdido un privilegio que creía suyo por derecho. No necesité oír más. Borré el mensaje sin terminarlo, con el dedo temblando ligeramente, pero con una resolución de acero, busqué el contacto de Mateo en mi agenda. Miré su nombre, Mateo, el nombre que le di con tanto amor y esperanza. Y entonces pulsé la opción que nunca pensé que usaría con mi propio hijo. Bloquear este número. La confirmación apareció en la pantalla, una pequeña ventana preguntando si estaba segura. Sí, estaba segura. En ese instante entendí la verdadera moraleja de mi historia. Mi silencio, mi negativa a responder a sus gritos y a sus súplicas, se había convertido en la respuesta más poderosa y costosa que jamás recibieron. Les costó una casa de $500,000, sí, pero sobre todo, les costó el acceso ilimitado a mi vida, a mi amor y a mi dignidad. Y ese era un precio que ya no estaba dispuesta a negociar. Mi nieto era el único hilo que me preocupaba. No iba a permitir que su inocencia pagara por los pecados de sus padres. Siguiendo el consejo de Javier, abrí un fondo fiduciario a su nombre con una parte del dinero de la casa. Un fondo para su educación, para su futuro, al que Mateo e Isabela no tendrían acceso bajo ninguna circunstancia hasta que él cumpliera 25 años. Para verlo, organicé un sistema a través de su escuela. Hablaba con su maestra y lo recogía una vez a la semana para llevarlo a tomar un helado o al parque. En esos momentos, no hablábamos de sus padres. Hablábamos de dinosaurios, de estrellas y de sus sueños. Le estaba dando la única herencia que de verdad importaba. Un amor sin condiciones, sin transacciones y sin mentiras. Un amor que no pedía nada a cambio. Con el resto del dinero hice algo que no había hecho en 50 años. Pensé en mí. Desempolvé el viejo álbum de fotos y encontré una de mi esposo y yo, jóvenes, mirando un folleto de viajes a Italia. Era el sueño que siempre pospusimos por criar a un hijo, por ahorrar para su futuro. Compré un boleto de avión. Empaqué una pequeña maleta y por primera vez no sentí culpa. Sentí una anticipación emocionante, la sensación de que mi vida no había terminado a los 75 años, sino que estaba a punto de comenzar. El viaje no era para escapar de los recuerdos, sino para honrarlos, para cumplir una promesa que le hice a mi esposo y, sobre todo, una que me debía a mí misma. En cuanto a Mateo e Isabela, supe por un conocido en común que su mundo se había desmoronado. Sin mi apoyo financiero y con la furia de Ricardo, quien les cortó toda ayuda por la humillación pública que le causaron, tuvieron que vender el BMW. Dejaron su costoso apartamento rentado y se mudaron a un lugar mucho más modesto, lejos del brillo de Coral Gables.
Su castillo de naipes, construido sobre mi sacrificio, se había derrumbado con un solo soplo de verdad. No sentí alegría por su caída, solo una triste indiferencia. Eran las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Habían elegido el estatus por encima de la familia y al final se quedaron sin ninguno de los dos. Hoy, mientras te cuento esto desde un pequeño café con vistas al Coliseo en Roma, el sol calienta mi rostro. Mi viejo teléfono ya no está lleno de llamadas perdidas, sino de fotos de lugares con los que solo había soñado. A veces, en la quietud de la noche, el recuerdo del dolor vuelve, como una cicatriz que pica. Pero ya no me define. Soy Elena, la mujer que viajó a Italia, la que le enseña a su nieto a mirar las estrellas, la que aprendió que el amor propio es el único que nunca te traiciona. Mi historia no es una de venganza, sino de recuperación. Recuperé mi dinero, sí, pero lo más importante es que recuperé mi nombre. Ya no soy la vieja. Soy, simple y gloriosamente, yo. Y por fin, eso es más que suficiente. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, es porque en el fondo no se trata de una casa en Coral Gables ni de $450,000. Se trata de algo que todos conocemos. El dolor de darlo todo y sentir que no fue suficiente. Se trata de esa línea invisible que a veces dejamos que otros crucen, una y otra vez, en nombre del amor o de la familia, hasta que un día nos miramos al espejo y ya no reconocemos a la persona que vemos. Mi lección más grande no fue sobre leyes o contratos, fue aprender que el amor que te exige desaparecer no es amor, es una jaula. Y la puerta de esa jaula, a veces, solo se puede abrir desde adentro, con la llave del autorrespeto. Aprendí que hay una diferencia abismal entre el sacrificio y el autoaniquilamiento. Por años creí que mi valor como madre se medía por cuánto podía dar, por cuánto de mí misma podía borrar para que mi hijo y su familia brillaran más. Pero el verdadero amor no te vacía, te nutre. El verdadero sacrificio construye puentes, no te convierte en el puente para que otros pasen por encima de ti. Cuando firmé ese acuerdo de donación, me sentí vacía. Cuando firmé los papeles para el fondo fiduciario de mi nieto, me sentí plena. El dinero era el mismo, pero la intención lo cambió todo. Uno fue un acto de miedo a ser olvidada, el otro un acto de amor que aseguraba que el verdadero legado continuara. Y sobre todo, aprendí el poder del silencio. Mi silencio no fue una ausencia de palabras, fue la declaración más fuerte que he hecho en mi vida. Durante años llené cada espacio con mi apoyo, mis consuelos y mi dinero. Cuando dejé de hacerlo, el vacío que quedó los obligó a escucharse a sí mismos por primera vez, y no les gustó el eco. Esas 152 llamadas perdidas no eran un intento de comunicarse conmigo. Eran los gritos de pánico de quienes se dan cuenta de que su fuente de poder se ha secado. Mi silencio fue lo más caro que jamás perdieron, porque les costó la comodidad de mi sumisión. Les costó el espejo que nunca quise ser y en el que finalmente se vieron reflejados. Esta experiencia me obligó a redefinir lo que significa la palabra familia. La sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el respeto y la reciprocidad lo que te convierte en familia. Tuve que aceptar la dolorosa verdad de que la familia en la que invertí mi vida entera no era una familia, sino un negocio en el que yo era la única inversora sin derecho a dividendos. Al alejarme, no los destruí. Simplemente dejé de sostener una estructura que ya estaba podrida por dentro. Y al hacerlo, le abrí la puerta a una nueva forma de familia, la que estoy construyendo con mi nieto, basada en helados en el parque y conversaciones sinceras, no en transacciones y apariencias. No te voy a mentir, el camino para recuperar tu dignidad es solitario y aterrador. Habrá momentos en los que dudarás, en los que la culpa, sembrada por años de manipulación, intentará arrastrarte de vuelta. Pero te prometo algo, el primer respiro que tomas del otro lado, ese primer momento en que te das cuenta de que estás de pie por tus propios medios, sin deberle tu paz a nadie, vale cada lágrima y cada noche de insomnio. No se trata de ganar una batalla contra ellos, sino de ganar la paz contigo misma. La verdadera victoria no fue recuperar la casa, fue recuperar el derecho a vivir en mi propia piel sin pedir permiso. Así que, si estás en una situación en la que te sientes invisible,
devaluado o utilizado por las personas que deberían amarte más, quiero que sepas esto. No estás solo y nunca es demasiado tarde. Mi vida, en muchos sentidos, comenzó de nuevo a los 75 años en un pequeño apartamento en Hialeah, con un corazón roto y un documento legal. Tu historia no tiene por qué terminar en el capítulo que ellos escribieron para ti. Tienes el poder de tomar el bolígrafo y escribir el tuyo, uno donde tú eres el héroe, no la víctima. Uno donde el final no es feliz, sino justo. Y a veces, la justicia es la forma más pura de felicidad. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has tenido que poner un límite doloroso para salvarte a ti mismo? Tu historia merece ser escuchada, porque en nuestras cicatrices compartidas encontramos la fuerza para sanar. Déjame tu historia en los comentarios. Quiero leerte y que nos apoyemos mutuamente. Y si quieres seguir escuchando relatos de cómo la gente común encuentra una fuerza extraordinaria en los momentos más oscuros, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos recordarnos que incluso después de la tormenta más devastadora, siempre, siempre vuelve a salir el sol.